La fe no es creer porque todo tiene sentido. Es la capacidad de seguir caminando a pesar de que no ves el final del camino. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos un día más a nuestro estudio, a nuestra comunidad en estudio. Estamos felices de darles la bienvenida. ¿Cómo están, Dani? Cristian, ¿cómo están? Muy ¿Qué tal? bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo está Brian? Dani. Todo bien, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Felices. Bueno. Antes de dar inicio con nuestro estudio el día de hoy, quiero decirles felicidades. Se preguntarán por qué. Igualmente. ¿Algunos de ustedes tienen idea de por qué? 21 de mayo. ¿Qué les suena? Hoy, 21 de mayo. Hace 163 años. Si tú eres adventista del séptimo día, un día como hoy, hace 163 años, oficialmente se oficializó el nombre de adventistas. Así es. Se decretó, se escribió, se registró. 21 de mayo. 21 de mayo de 1863. Yo pensé que me felicitabas por las glorias navales de Chile. Hoy es feriado en Chile. Oh, bueno, Sí, también. pero yo dije, bueno, ¿y qué? claro. Te habrá confundido. Sí. La efeméride del día. Sí. Un abrazo a nuestros amigos chilenos también, entonces. Eso por, es. por Sí, ¿Cómo sí, es sí. que se celebra ahí? Las glorias navales. Las El glorias triunfo navales. ahí navales de No conozco Chile, no conozco la historia, pero por fe mando mis felicitaciones. Gracias. Y justamente hablando de la fe, es nuestro tema de esta semana. La fe, ¿no? Las semanas anteriores estábamos hablando de la oración, de nuestra actitud hacia la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un motor detrás de todo ello, y es la fe. Me gustaría que pudiéramos iniciar definiendo la fe desde nuestra concepción o desde nuestra experiencia. ¿Qué es la fe para ustedes? Dani, ¿quieres? Siempre se define como el versículo principal, pero el otro día me acuerdo que alguien hizo un desafío en una actividad de definir la fe como con cosas más actuales, como frases más actuales. Y me acuerdo que en ese momento pensé y dije yo, la fe es como cuando tu padre haces la prueba de confianza y te lanzas de espalda y tienes que confiar de que va a estar ahí para sostenerte, ¿no? Pero cuando no confías, una prueba de no confiar es doblar tu pierna, ¿no? Como si la doblas es tirarte recto, si la doblas es que no tuviste suficiente fe. Entonces para mí fe es lanzarse a los brazos de Dios sin doblar tus piernas. Sin duda. Interesante. Qué bonito. Interesante la Está buena, ¿no? poesía, ¿no? Sí. Siguiente canción. Sí. Para mí es la confianza plena en el Creador, ¿no? Es dormir en paz, ¿sí? En paz me acostaré, así mismo dormiré. Esa seguridad completa que el Señor nos brinda, ¿no? Para mí personalmente es eso, ¿no? La seguridad en Cristo, ¿no? ¿Y qué nos dice la Biblia, pastor? Tiene el privilegio. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11:1. Si tuviéramos la oportunidad de medir la fe, ¿qué dos maneras ustedes utilizarían para medir una fe, ¿no? ¿Tengo fe, no tengo fe? ¿Sí o no? O a lo mejor debería existir un termómetro de fe. Es curioso porque el sábado inicia con una pregunta. Dice, ¿cómo está tu fe hoy? Entonces, ¿cómo puedo yo reflexionar o preguntarme hacia adentro este cuestionamiento y cómo poderlo describir o medir? Entonces hago la pregunta, ¿tengo o no tengo fe? O si tuvieron, o a lo mejor un termómetro que diga, hoy tengo 2% de fe, hoy tengo 100% de fe. ¿Cómo creen que pudiéramos abordar esta pregunta? Personalmente creo que tiene que ver con una cuestión de relación con el Señor, ¿no? Porque si vamos a lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a quién es el que otorga la fe, ¿no? No tiene que ver con algo nuestro, intrínseco del ser humano, sino que es un don de Dios, ¿no? Okay. Entonces, cuanto más relacionamiento nosotros tengamos y más cercanía tengamos, lo que decía Dani, de la confianza en el Padre, en el Papá, en el Padre ser humano, más es la confianza de ese niño, ¿no? Más cercanía, más seguridad. Y lo mismo nos pasa en nuestra fe con el Señor, ¿no? Cuanto más cercano nosotros estemos, más vamos a amarlo, más vamos a tener fe en Él, más vamos a tener seguridad en su salvación, en sus pasos, en lo que el Señor determine para nosotros, ¿no? Es una cuestión de conocimiento, de relacionamiento, más allá de termómetro del 1 al 10. ¿Cómo está nuestra fe?
Y a veces es difícil evaluarlo, porque si vamos al caso, Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es casi invisible, entonces podríamos decir, estaríamos en el 0,1, esa fe. Pero sin embargo, ese poco de fe puede llegar a mover montañas, ¿no? Porque todo tiene que ver como digo, con esa conexión y con esa comunicación que tengamos con el Señor, ¿no? Sí. Entonces, si la fe, coincido, la fe es algo que es otorgado por Dios. De hecho, Efesios 2, 8 al 9 dice, sois salvos por medio de la fe, no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dani, si la fe es algo que Dios nos otorga, también es algo que puede ser retirado. Interesante, porque estoy de acuerdo que es un don de Dios, ¿no? Pero yo creo que como cada don, nosotros tenemos que hacer algo al respecto para desarrollar ese don, ¿no? Cualquier don que uno tenga, que Dios le entregó, es para que uno trabaje con ese don, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un don de Dios no quita también nuestra parte de ejercer ese don, ¿no? Como lo es la Pero fe. el don sigue siendo gratuito. Exactamente, el don sigue siendo, Dios puso ese don en mí. Ahora, de mí depende desarrollarlo, ejercerlo, ponerlo en práctica. De hecho, hay un pastor que decía que la fe es como un músculo, ¿no? Es parte de uno, Dios lo dio, pero a veces duele ejercerlo, ¿no? Ejercitarlo, al que fallo. crezca, ¿no? Llegar hasta el fallo y todo, y a veces los momentos más difíciles son los que más ejercitan nuestra fe, como músculo. Lo que más duele a veces es donde más necesitamos depender, y nuestra fe más termina fortalecida como un músculo, ¿no? Entonces, sí se le puede hacer retirada la fe a alguien. ¿Puede perder la fe, tú dices, en algún momento? O sea, si la fe es algo que Dios claro. da y no la ejercitas, no la cuidas, no pues la reproduces. La perdemos. La podemos perder, pero ¿es quitada o es rechazada? Estoy haciendo estas preguntas, ahorita van a ver por qué a dónde vamos a llegar. Sí. Son las bases, Yo creo que se va perdiendo, ¿no? Así como vamos perdiendo la fuerza, podemos ir perdiendo la fe también por no tener esa relación cercana con Cristo, ¿no? Entonces, no tenemos que hacer algo, por lo que estoy captando aquí, no tenemos que hacer algo para merecer la fe, sino tenemos que hacer algo para demostrar que la queremos. Digamos que sí, diríamos que sí. O sea, estoy tratando de ponerlo en un plano práctico, ¿no? Sí. Porque si lo hablamos como espiritualmente y poéticamente, ¿no? Es un don de Dios, te lo da gratuito, etcétera. Pero eventualmente los regalos, por ejemplo, si yo conozco a alguien, ¿no? Que quiero darle un regalo, pero no es alguien que cuide los regalos que uno le da, ya no uno se anima a seguirle regalando cosas a esa persona, ¿no? Claro. Eventualmente Dios nos da ese regalo y Dios va viendo que no lo cuidamos, no lo procuramos, y eventualmente pues esa fe es retirada, ¿no? Entonces, dicho esto, a lo largo de las generaciones ha habido un va y viene entre el pueblo elegido de Dios, empezando desde los patriarcas, el pueblo de Israel, los fariseos, la iglesia primitiva, nuestro presente, en el que ¿qué tiene que hacer Dios para que nosotros creamos en Él? Y si se dan cuenta, es contrario a la pregunta que veníamos ahorita dialogando. Porque si nosotros somos los que tenemos que cuidar la fe, porque ya es un don otorgado de Dios, ¿por qué a lo largo de la historia bíblica, de lo que podemos encontrar en el Antiguo y Nuevo Testamento, por qué el pueblo de Dios condicionaba a Dios que Él tiene que hacer algo para que nosotros le creyéramos? Bueno, era una idea que al pueblo se le ocurría, ¿no? Que claro, Dios necesitara hacer algo para demostrar que él era Dios, ¿no? Esta anoche ahí en el grupo, salimos a comer con el grupo de la prisión, y entonces hablábamos acerca del hecho de los cuestionamientos que el enemigo le hace a Jesús en el momento de la tentación, ¿no? Entonces decía que a veces nosotros nos centramos solamente en decir, bueno, sí, es una tentación que tiene que ver con la alimentación. No, tenía que ver con el cuestionamiento de la identidad de Cristo, ¿no? De que si Él realmente era el Hijo de Dios. Por eso le dice, si tú eres Hijo de Dios, ahí está el centro de atención de las tentaciones. Y después se lo vuelve a repetir otra vez, si eres Hijo de Dios, lánzate, que total a sus ángeles enviará, ¿no? Y entonces la fe, digamos,
tiene que ver con esto también. Dios no necesita hacer cosas para que nosotros podamos creer. O sea, Dios no necesita demostrarnos que Él es Dios, ¿sí? Jesús no necesitaba demostrar al enemigo que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, es solamente una cuestión de aceptar aquello que el Señor ya hizo por nosotros. Okay. Y si vamos al caso, bueno, la lección destaca esto también. Nosotros tenemos, y que es un poco lo que Dani decía algunas lecciones anteriores también, en cuanto al conocimiento más completo que nosotros tenemos. Incluso nosotros podemos decir, tenemos hasta más conocimiento que los adventistas o los que organizaron la iglesia adventista, los estudiosos primitivos, ¿no?, de la iglesia adventista. Tenemos más conocimiento que los judíos de aquel tiempo, de la época de Jesús, y tenemos más conocimiento que el pueblo de Israel, ¿no? Sin embargo, las vivencias muchas veces son diferentes. Claro. Y ellos vivían una relación, Jacob, por ejemplo, vivía una relación estrecha con Jesús. Cuando pensamos en Enoc, que camina hacia el cielo, ¿no? Siempre recuerdo una cita que dice que Enoc estaba más cerca, y que lo habíamos hablado hace algunas semanas también, ¿no? Enoc llega a un momento que se encuentra más cerca del cielo que de la tierra, ¿no? Y no es figuradamente, no es que él estaba caminando por las nubes. Monte Everest, claro, si no iba caminando por las nubes ahí. Entonces, no. En su relación personal con Dios, estaba más cerca del cielo que de las cosas de la tierra, ¿no? Claro. Entonces, Dios no necesita hacer absolutamente nada para que nosotros tengamos fe, para que nosotros creamos. Es una decisión propia, ¿no?, que nosotros quería tomamos. agregar algo. Dale. Bueno, como los fariseos mismos le pedían una señal, ¿no? Y ya había visto un montón de señales, y al final Ellen White comenta y se sabe que al final ellos ya habían tomado una decisión de no creer. Y Dios podía hacer más señales, y al final no era que ellos necesitaban una señal, sino que ellos ya habían tomado una decisión de incredulidad, ¿no? Sabes que hay un parámetro distinto al que nosotros tenemos hoy en la Biblia. Nosotros hoy por el método científico y varias cosas tenemos la tendencia de decir, bueno, ver para creer, ¿no? O sea, yo primero necesito ver para luego creer. Pero en la Biblia vemos que es todo al revés. Es creer para ver. O sea, tú primero necesitas creer y confiar para que tú comiences a ver milagros. De hecho, cuando Jesús llamaba a sus discípulos, un par de discípulos le dijo, ven y ve. Y eso está ahí plasmado. Para ir necesitas tener fe. Y cuando tú ejerces la fe, vas a ver. ¿Me entiendes? Entonces, creo que si uno no ejerce el creer, incluso antes de ver, porque eso es la fe, creer antes de ver, quizás nunca vas a ver milagros, ¿no? Entonces, y Dios te deja creer para que fortalezcas lo que ya crees. Exactamente. Marcos 8:12 en relación, y para saltar a la siguiente parte del lunes, Marcos 8:12 dice, y gimiendo en su espíritu dijeron, o sea, a regañadientes y ahí con esas actitudes, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ya cansado, le dicen, ¿saben qué? Ni por acá ni por allá no les voy a mostrar más señales porque no lo van a creer. Claro. Y en mi opinión, y lo voy a aclarar, creo que el andar probando a Dios, decirle, haz esto para que yo crea esto, haz esto para que entonces, que hay muchas historias en la Biblia acerca de eso, creo que podemos asemejarnos un poquito a la actitud de Satanás o de Lucifer en el cielo. Porque una de las grandes controversias o la gran lucha cósmica es que ponen en tela de juicio el gobierno de Dios. Entonces, Satanás trata de poner que Dios tiene que demostrar que Él es Dios por algo y que su gobierno es correcto por algo. Entonces, Satanás ha estado poniendo en jaque a Dios en eso. Entonces, probablemente, si hay alguien en nuestra comunidad digital que está teniendo una actitud similar a eso, tengamos cuidado, ¿no? Aunque la Biblia sí dice, probadme en esto, ¿no? Dice Malaquías 3, ¿no? 3:10, probadme en esto, pero son cosas específicas acerca de la fidelidad que nosotros debiéramos estar teniendo, ¿no? Sin embargo, nuestra fe es un don otorgado, no necesitamos más pruebas de las que Dios ya nos dio. Sin embargo, su misericordia nos alcanza, nos tiene paciencia, pero pues no exageremos en ello, ¿no? El día lunes me llama la atención porque abre con la figura de Jesús, cómo Él responde o cómo Él visualiza nuestra fe. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacía. Hace la aclaración. Sí. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sí. Ay, Bien. si Dios mirara a ver nuestro corazón y nuestra mente, y es retórico, ¿no? ¿Qué vería de nuestra fe el día de hoy? Claro. No solo los sacerdotes, no solo los fariseos, sino también aún sus discípulos, ¿no? Si vamos a Marcos capítulo 4, versículo 40, ahí en el momento cuando Jesús calma la tempestad, ellos estaban atemorizados, ¿no? Muertos de miedo. Y entonces le dice, ¿cómo no tenéis fe? Los fariseos no tenían fe, como veíamos recién en Marcos capítulo 8, Jesús se dio media vuelta y los dejó, ¿sí? Jesús no perdía el tiempo en los que él consideraba que no iban a veces nosotros, esto para este tiempo también, ¿no? A veces como que perdemos el tiempo con algunas personas, o puede ser que el Señor esté perdiendo el tiempo con nosotros también, porque damos vuelta, no tenemos una fe realmente sincera, no nos jugamos por el Señor, ¿no? Y estamos ahí como deambulando, ¿no? Ni con un pie aquí y con otro pie allá. Y Jesús se daba media vuelta, los dejaba, se iba. A los discípulos les pasaba esto en el periodo. Imagínense que esto cuando Jesús calma la tempestad está ya avanzado en el segundo año del ministerio de Jesús. O sea, ellos ya habían pasado por lo menos 2 años con Jesús. Y sin embargo todavía seguían con miedo, con temor, con falta de fe. Entonces, a veces nosotros podemos cuestionarnos a nosotros mismos también. ¿Por qué tanto tiempo, tantos años estoy en la iglesia y sin embargo todavía me sigue faltando la fe? Entonces, la fe es de alguna manera una demostración de cómo está mi relación con el Señor Jesús, ¿sí? Es no sé si decir una demostración externa para nosotros mismos, no para los demás, ¿sí? Pero para nosotros mismos, lo que tú decías de cómo, de evaluarnos nosotros mismos nuestra fe. Nosotros podemos ponernos delante del espejo y decir, ¿tengo realmente la fe suficiente? ¿Confío realmente? Entonces, sí hay una manera de medir la fe, ¿no? Para nosotros mismos, claro. Ajá. Nosotros podemos decir, y esto tiene que ver, y la lección habla de que no son sentimientos. No es un sentimiento de una falsa seguridad. Que yo me siento totalmente seguro y entonces digo, sí, verdaderamente yo estoy confiando en el Señor, pero por dentro estoy muerto de miedo o realmente no tengo la plena certeza y seguridad de que estoy puesto en las manos del Señor y que Él va a dirigir mi vida por el mejor camino y no importando lo que vaya a pasar por delante, ¿no? Entonces es mirar hacia adelante, tener la plena certeza de que yo estoy en sus manos y confiar y caer en los brazos del Señor Jesús y decir, Señor, mira, yo no puedo solucionar lo que estoy pasando, no lo puedo solucionar solo, te lo entrego y te lo dejo en tus manos, ¿no? Y el Señor comienza a obrar de esa manera, ¿no? Pero muchos van solamente por los panes y los peces delante del Señor Jesús. Y esto es lo que pasaba y lo que Juan dice allí en Juan capítulo 2, que tú leías recién, Brian. Estando en Jerusalén, dice, muchos creyeron en su nombre, porque veían la señal, pero Jesús lo miraba así como de reojo, como diciendo, esto ya sé por qué viene, ¿no? Jesús decía, no se las compro. Sí. No se las compro. Sí. De hecho, para ir como dando un siguiente paso temático el día de hoy, me gustaría mencionar algunos pasajes bíblicos donde nos muestra que Jesús midió la fe. En Marcos 4:40, al medir la fe de los apóstoles, dice, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, ¿sí o no tienes? Luego Mateo 14:31 con la fe de Pedro, hombre de poca fe. Marcos 9:24 dice, ven en auxilio de mí, poca fe. La fe del Padre. Mateo 15:28 a la fe de la cananea le dice, hey, grande es tu fe. Lucas 7:9, ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe del centurión y la de Esteban, varón lleno de fe, Hechos 6:5. Sí. Uniendo las ideas que estaba compartiendo usted y lo que viene en la escuela sabática, creo que la manera en la que podemos medir nuestra fe es qué tanto estamos aceptando el don de Dios. ¿Qué tanto hoy me siento convencido de eso? ¿Y qué tanto estoy seguro de eso?
Porque los sentimientos, aunque no son un termómetro de nuestra fe, pero es una manera en la que puedes sentir tu fe también. No es lo que nos la mide, pero sí es una manera en la de sentirla viva ahí, ¿no? Entonces hay que poner en ese balance lo que siento, lo que creo, lo que decido, porque a veces probablemente rijo mi vida por lo que siento, pero no por lo que creo. A veces rijo mi vida por lo que creo y no por lo que sé que es mejor. Porque pueden mis creencias ser diferentes a lo que es mejor para mí, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa entre los planes de Dios y la voluntad de Dios y lo que yo quiero como persona o mis gustos como persona. Y ahí existe esa confrontación. Sí. El día martes nos habla de la fe no es un sentimiento. ¿Qué pudiéramos aprender de esto, Dani? Bueno, quería comentar justo lo que tú decías. A veces vamos a sentir que Dios está cerca y que nos responde y como esa paz, ¿no? Pero a veces no. Y ahí es donde la fe sí puede a veces potenciarse con los sentimientos, pero va más allá que un sentimiento, ¿no? Se levanta más firme que simplemente los sentimientos que son a veces muy volátiles, ¿no? Me llama la atención y antes de como pasar a eso, solamente comentar ahí lo del centurión. Me gusta mucho esa historia porque centurión, ¿no? Porque la fe no se trata tanto de creer todo exactamente las cosas correctas, ¿no? Porque Jesús comenta de este centurión, o sea, ni aún en Israel, que supuestamente tenían la teología correcta, he visto tanta fe. O sea, Jesús se admira de la fe de este hombre, aunque él no tenía la misma teología que el pueblo de Israel. Entonces, creo yo que la fe va mucho más allá que simplemente saber cosas, ¿no? Tener información acerca de Dios. Tendrá que ver con el sometimiento de nuestra vida. Yo creo que por ahí va la cosa. Y ¿sabes qué? Es saber en quién estás depositando la fe. Porque el centurión ya sabía el poder que tenía Jesús y quizá ni siquiera los discípulos sabían que Jesús tenía ese poder. Porque el centurión le dice, mira, yo tengo personas bajo mi autoridad y si les digo esto, lo van a hacer. Tú tienes toda la autoridad. O sea, él sabía ya quién era Jesús, por lo había reconocido y tengo fe en ti. Si tú solamente dices la palabra, ya mi siervo se va a sanar. Quizás ni siquiera los discípulos todavía llegaban a ese punto de, ¿será que Jesús tiene ese poder? Entonces yo creo que la fe se tiene que centrar en la persona en la cual creemos y no tanto en lo que va a ser o no va a ser. Entonces cuando tú sabes quién es el dueño de tu fe, tú entonces descansas en él, ¿no? Y esto responde a una de las preguntas que estábamos dialogando antes de empezar a grabar, que les pregunté, ¿la fe es lo que nos mueve o nosotros nos movemos hacia la fe? Porque si hablamos de que la fe es un sometimiento total a la voluntad de Dios, el centurión, tomando esta historia, la fe, ese sometimiento que él creía y confiaba y estaba comprometido que lo podía ayudar y solucionar ese problema, lo movió para ir hasta encontrarse con Jesús y entonces que le solucionara el problema, ¿no? Él no sabía cómo, pero sabía que Dios lo iba a hacer, ¿no? Que Jesús lo iba a hacer. Entonces, la fe, dicho esta parte de los sentimientos, va más allá con sentir entonces de que Dios está conmigo. Está en que yo estoy sometido a Él. En que yo estoy a disposición de Él, no tener a Jesús como un amuleto. Y a veces pasa, no sé si les ha ocurrido o han escuchado experiencias así donde, no, y es que yo estaba pasando esta situación y entonces empecé a cantar un corito. Y me puse de rodillas y oré. Y espérate, sí funciona, lo he experimentado de carne propia, pero pudiéramos estar hablando de tener una fe de amuleto. Una fe a la que recurrimos cuando necesitamos y entonces tenemos aquí a Jesús de lado y es mi +4 en un juego de 1, no es mi comodín para poder salir del problema. Cuando realmente yo tengo que estar sometido a Él para que entonces esta relación funcione y pueda estar hablando de una fe vívida y madura, ¿no? Entonces es a lo mejor un poquito duro y complicado, pero pues dice el gringo, ¿no? Is what it is. Es lo que es. Y a la vez tan simple, ¿no? Es complicado, pero a la vez complejo y simple, ¿no? Ejemplos de fe. Hebreos 11, si empezamos desde el versículo 1, que es la definición de la fe, a partir de ahí nos va relatando varias vivencias de fe, personajes de fe, actitudes. Y la pregunta que viene ahí me gusta mucho,
para hacerlo un poquito personal. Y me gustaría que, si está la oportunidad, abramos un poquito nuestro corazón en esta pregunta. Dice, ¿qué papel cumple la fe en tu testimonio personal y en tu conversión? Sé que hace como 1 mes y medio platicamos un poquito acerca de cuándo fue la primera vez que conocieron de Jesús, o la vez que le regalaron su Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué rol ha tenido la fe en su vida? Uh-huh. A veces los pastores como que damos por sentado esto. Hablando de nuestra vida personal, no estoy hablando de hacia afuera, ¿no? A veces como que damos por sentado esto, es decir, porque estamos trabajando en esto, trabajamos 24/7 para el Señor y todo lo que hacemos gira en torno a esto, ¿no? Hoy fui al Walmart a comprar aceite y filtro para las bandas de la iglesia, fui a Office Depot a comprar. Todo lo que hacemos tiene que ver con la iglesia, con el Señor, y uno podría decir, estoy enrolado en los caminos del Señor, ¿no? Pero el hecho de la fe ahora para mi vida personal, ¿no? Y el otro día en la prisión yo les decía a los presos allí que de pronto los pastores a veces oramos por la sanidad de alguna persona, y me ha pasado decir, orar, tal vez algunos recordarán, una muchacha que la hicimos pasar al frente de aquel lado, del lado del piano, con un cáncer aquí, hace ya debe ser como unos 3 años. No sé si estabas, Dani. Creo que no todavía. Y hicimos pasar a los doctores de la iglesia también, y oramos por ella, le impusimos las manos. La muchacha era la primera vez que venía a la iglesia, ¿no? Y pasado el tiempo, bueno, se fue a Houston, comenzó su tratamiento en Houston, y hace unas 2-3 semanas atrás hablaba con la madre, y la mamá me decía que el cáncer le desapareció, ¿no? 28 años tenía la muchacha en ese momento, así que ahora debe andar más o menos los 31 aproximadamente, ¿no? Pero a veces yo oro por una gripa que tengo y el Señor no me contesta, ¿no? El Señor no me sana. Y digo, sana a una persona con cáncer y no me puede sanar una gripa. ¿Eso qué es? ¿Es que no tengo fe? No. No. Son los tiempos del Señor, son los caminos del Señor. Y puede sobrevenirme una enfermedad más grave que eso. Si estoy diciendo una cosa simple como esto, decir, ¿de qué manera yo estoy ejerciendo la fe en relación a las necesidades que tengo, ¿no? Mi fe, yo siento que va creciendo cada día que voy viendo las cosas que el Señor hace en mi vida personal y cómo nos vamos aproximando hacia el fin del tiempo. Yo, y varias veces lo hemos hablado con ustedes, mi predicación ha cambiado en los últimos 10, 15, 20 años para acá. Mi experiencia personal con el Señor Jesús, mi relacionamiento con Él, el diálogo con Él ha cambiado. Entonces, ese debiera ser el crecimiento que el Señor quiere que nosotros vayamos teniendo. Claro. ¿Sí? Debiendo ser ya maestros, dice Pablo, ¿no? Todavía siguen siendo como niños. ¿Por qué? Porque el pueblo no había crecido, no se había desarrollado en la relación con el Señor, y eso se da por la cercanía. La fe se da por la cercanía, se da por el conocimiento también, aunque no es todo, porque podemos ser grandes conocedores pero no tener una relación personal con Jesús, pero las dos cosas van de la mano, ¿sí? Y aún lo que el Espíritu coloca en nosotros, ¿sí? Escuchaba un predicador estos días que hablaba de cómo el Espíritu impresiona la mente de los musulmanes, por ejemplo, que están allí en la ventana 1040 o en esa zona, ¿no? Y uno dice, ¿qué onda con la fe de ellos? ¿Sí? Porque, y uno cuando va a esa zona, hemos estado en Turquía, hemos estado donde hay muchos musulmanes, hemos estado también en la zona de Palestina, donde está ahí entre el judaísmo y los musulmanes también, y uno ve que ellos, aunque de pronto no tengan el conocimiento que nosotros creemos que tenemos de la Escritura, sin embargo el Espíritu le hace de conciencia a cada uno de ellos y le imprime esa fe en el Señor también. Entonces,
Y eso es lo que el Espíritu puede producir en nosotros también, Claro. en este tiempo, de manera personal, ¿no? Sí. Me gusta que este Hebreos termina diciendo, teniendo alrededor una nube de testigos. Me gusta que cada persona que ejerció fe es un testigo de la realidad de caminar con Dios. Y nosotros también, ¿no? Obviamente en nuestro pequeño esfera de influencia, en nuestro llamado, Dios, yo he visto a Dios obrar y eso me hace un testigo, ¿no? Rapidito ahí, con respecto a tu pregunta, ¿qué papel cumple la fe en mi testimonio? Yo estoy aquí por la fe, ¿no? Y en gran parte también por mi esposa. Siempre me encantó la fe que tiene mi esposa, ¿no? Y la verdad es que el dar saltos de fe que en el momento parecían locura, ¿no? Como en un momento me tocó renunciar a la institución adventista en Chile y para seguir un llamado que después de ese llamado desencadenó en el final llegar acá, ¿no? Toda esa historia fue por saltos de fe, difíciles en su momento, era como, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Me estoy tirando al vacío. Exactamente. Y ahí Mari creo que fortalecía mucho ese temor que en mí muchas veces había, pero esa seguridad, Dios me está mandando a hacer esto, lo vamos a hacer. No sé qué va a pasar, porque la fe no tiene todas las respuestas y por eso es fe, ¿no? Pero sabemos que Dios nos está llamando a hacer estos saltos de fe. Y eso es un testimonio para mí siempre, o sea, de cada persona que nos escuche, yo le animo siempre a, si Dios te está invitando de alguna manera a dar un paso, un salto de fe, sea cual sea la esfera en donde te estás moviendo, el caminar con Dios se trata de eso, atreverte a darlo, porque si te quedas estancado, como hablamos, tu fe empieza a disminuir y te vuelves en un círculo, en un ciclo, en donde caminas en círculo y no estás avanzando a una fe más profunda. Entonces creo que eso es clave. Sí, al hablar de fe, y gracias por compartir, al hablar de fe también hablamos de acción. Claro. Si nos vamos a los ejemplos bíblicos de acción que vienen en Hebreos, vemos que por la fe Noé construyó, El arca. por la Claro. fe Abraham salió, Ujú. por la fe Moisés renunció, por la fe Rahab protegió. Entonces muchas veces creemos que la fe es un don mágico que va a venir y te va a inundar y automáticamente las cosas ya se acomodaron. Puede pasar. Con Dios todo es posible, ¿verdad? Sin embargo, lo que vemos bíblicamente demostrable en la historia es que en la medida que tú te dejas actuar por el Señor, es cuando la fe entonces está haciendo algo. Así es. Está siendo experimentada, está siendo vívida, ahí es cuando la fe se vuelve en acción, o sea, no es cuando solo se vuelve en palabras o en bonitas historias, ¿no? O en bonitos sentimientos. Claro. Entonces, la fe produce o debe producir esa acción en nosotros. Para ir cerrando el día de hoy, tenemos que reconocer algo, que vamos a terminar con lo que iniciamos, y es una frase que usted dijo, pastor. La fe no es algo que sea producida en nosotros, sino es algo que Dios nos da. Por lo tanto, la fe es algo que proviene de Jesús. Es la fe de Jesús. De hecho, hay un estudio bíblico, el más famoso a nivel hispano, yo creo, que se llama La fe de Jesús, que son las principales lecciones, 12, 20 lecciones, dependiendo si es el corto o el largo, acerca de las creencias y doctrinas adventistas. Sin embargo, creo que la fe de Jesús va más allá de solo lecciones. Tiene que ver con su ministerio. Tiene que ver con su vida. Tiene que ver con lo que Él vivió, sintió, expresó, nos demostró, lo que Él planeó para nosotros. Y de hecho, Apocalipsis 14:12 dice: la paciencia de los santos es los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si tuvieran un shot, un mensaje final que dar con el filtro de la fe de Jesús a toda nuestra audiencia digital relacionada con la fe de Jesús, ¿qué le dirían? Dos cosas. Hay dos interpretaciones con respecto a este versículo. Algunos lo interpretan como la fe de Jesús y otros la fe en Jesús, ¿no? Me inclino más hacia la fe en Jesús, pero esto tiene que ver con la justificación que el Señor nos da en Cristo Jesús, ¿no? La justicia, recibir la justicia de Cristo, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Él y somos fieles a Él, ¿no?
Y esto es algo que la iglesia adventista comienza a predicar y tuvo diferentes vaivenes, ¿no? Como leíamos anteriormente, antes de comenzar con la grabación de este podcast. Tuvo diferentes vaivenes en la misma iglesia adventista hasta encontrar la identidad y darle el lugar justo y adecuado a esto que tiene que ver con esa fe de Jesús, la fe en Jesús, la justificación por la fe, ¿no? Y el hecho de guardar los mandamientos, ¿no? Que viene acompañado o que viene después de la fe. Aquí está puesto como en segundo lugar, entonces pareciera como que lo más importante, y a veces como que le damos la mayor importancia a los mandamientos, ¿no? Es más, esto dentro de ese estudio está puesto en la lección que se habla de la ley, ¿no? Entonces pareciera como que lo que resaltaría más son los mandamientos, pero en realidad lo que más resalta aquí en este versículo es el contexto del el triple mensaje angélico, porque está puesto ahí, y la misión que nosotros en el tiempo final tendríamos, que es destacar el hecho de la justificación por la fe de Jesús o en Jesús, ¿no? Cuando nosotros entendemos eso, lo demás viene acompañado de esto, ¿no? Pongamos siempre nuestra fe en Cristo, en su sacrificio, en lo que Él hizo, y lo demás en nuestra vida cristiana va a venir solo, que es el hecho de guardar los mandamientos como una consecuencia lógica de esa entrega a Cristo, ¿no? Sí. Simplemente eso, o sea, poner a Jesús en alto en nuestra vida, contemplarlo cada día, nos va a hacer parecernos un poquito más a cómo Él ejercía la fe, porque Él también tuvo que ejercer fe. Tú nos compartías algo que me pareció muy interesante en un culto ahí de pastores, ¿no? Que Jesús fue un niño, un joven que tuvo que creer que Él era el Hijo de Dios en un momento, ¿no? Por lo que la madre le contaba y todo eso. Entonces imagínate la fe de Jesús, cómo cumplió exactamente con lo que el Padre y la agenda de Dios, ¿no? del Padre le ponía en su vida. Y creo que cada día nosotros, al contemplar a Jesús, tenemos que empezar a ejercer esa fe, ¿no? A aprovechar este regalo maravilloso que tenemos y caminar por fe, ¿no? Me gustó eso de al contemplar a Jesús. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Cristian, por compartir las vivencias, las experiencias, el conocimiento y el estudio de la fe en Cristo y de Cristo. Así es. Para nuestras vidas. Solo queda resaltar lo último con lo que me quedo. Si oras por lluvia, sal con un paraguas en mano. Amén. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye bye.